Capítulo 1. Nadie era capaz de presagiar todo lo que estaba ocurriendo en el planeta rojo. Mientras la mayoría de los humanos ni se preocupaban en pensar si había vida más inteligente que nosotros en el universo, los individuos que habitaban Marte se preparaban para el asalto. Llegó el día que desde Marte surgieron unas amenazadoras manchas de gas que se acercaban rápidamente hacia nuestro planeta. Capítulo 2. Días después de lo acontecido, uno de los proyectiles llegó a la Tierra. En un principio la gente creyó que se trataba de un meteorito, pero Ogilvy fue a comprobar qué era. Para su sorpresa, se trataba de una especie de cápsula cilíndrica en cuyo interior había gente viva, ya que se oía un ruido en su interior. Salió corriendo del lugar y fue a ver a su amigo Anderson, un periodista londinense. Ambos volvieron al lugar de los hechos, pero allí el ruido había cesado. Dieron por muertos a los pasajeros, y fueron a buscar ayuda, pero nadie les creía. Capítulo 3. Al día siguiente centenares de personas rodeaban la masa procedente de Marte. El protagonista se acercó para ver lo que sucedía. La masa cilíndrica parecía cerrada herméticamente y nadie sabía cómo abrirla. Capítulo 4. El protagonista volvió al lugar tras descansar. La gente seguía aglutinada en el lugar, esperando ver salir algo del recipiente. De repente, una de las personas cayó al agujero producido por la masa, y poco después la gente vio horrorizada cómo el cilindro se abría para dejar salir a unos seres espantosos. Todo el mundo corrió para ponerse a salvo de las criaturas, excepto el joven que había caído, que desapareció. Capítulo 5. La gente se hallaba escondida entre matorrales observando el objeto. No ocurría nada. Llegó gente del pueblo que se incorporó al grupo. Algunos de ellos, alzando una bandera blanca, se acercaron para dialogar con los seres. Sin embargo, el horror se acercaba. Surgieron unos rayos invisibles que quemaban todo lo presente. La gente ardía, y el protagonista temblaba por el terror de la situación. Por suerte o por desgracia, la radiación paró antes de acabar con él, pero se encontraba solo, a oscuras, y se escondió. Capítulo 6. Algunas personas habían conseguido sobrevivir. Gente que no se encontraba en el lugar en el momento de la catástrofe se acercó. Pero el pánico volvió a surgir pronto al ver que los seres se acercaban. Capítulo 7. El protagonista huyó desconcertado del lugar. Al llegar al pueblo intentó explicar la situación a varias personas, pero le tomaron por loco y se rieron de él. Cuando llegó a casa le contó todo a su mujer, dejándola impresionada por su relato. Capítulo 8. La situación iba empeorando. La gente, en un principio no dio importancia ni tan solo a la aparición del cilindro y seguía con su vida normal. Sin embargo, los marcianos se preparaban para lo peor. De vez en cuando barrían el área que les rodeaba con su rayo, para eliminar a cualquier atrevido. Las autoridades militares se enteraron del caso y se prepararon, pero para su desgracia, aterrizó el segundo cilindro. Capítulo 9. El ejército estaba planteando qué hacer con los marcianos. No se sabía si iban a atacar o a esperar. Pero, poco importó, ya que antes de que hiciera nada los marcianos ya estaban atacando. Los cañones del ejército no tenían nada que hacer contra el rayo abrasador de los marcianos. Vista la situación, el protagonista fue a casa, recogió a su mujer, y alquiló un caballo para sacar a su mujer del pueblo. Capítulo 10. Al llegar a Leaterea dejó a su mujer en una casa. Volvió a Maybury a devolver el carruaje, pues había prometido devolverlo al dueño. Pero, a la entrada del pueblo, vio como un tercer cilindro llegaba a la tierra, y como una especie de trípode gigante iba arrasando todo lo que le rodeaba, y se acercaba hacia él. Conforme vio semejante robot, huyó hacia su casa, y por el camino se encontró al dueño del carruaje muerto. Al final, tras contrapiés y complicaciones, logró refugiarse en casa. Capítulo 11. Una vez establecido en su casa vio como un soldado huía del terror y buscaba refugio en su casa. El protagonista le dejó pasar. Cuando estuvo dentro le contó todo lo que había divisado. Decía que les había eliminado en un momento. Las máquinas gigantes de los marcianos arrasaban todo sin piedad. Los pueblos se iban convirtiendo en cenizas al paso de los gigantes de acero. Capítulo 12. Cuando hubo pasado el terror, ambos salieron de su casa para ir en dirección a Leaterea. Se encontraron con gente que aún no sabía lo que estaba ocurriendo.
Llegaron a uno de los pueblos de las cercanías. Reinaba la confusión, y los militares instalaban cañones. Pronto llegaron los marcianos, arrasando todo a su paso. En total eran 5 moles de acero las que se acercaron, pero uno de los marcianos fue alcanzado por una granada. El protagonista no tuvo más remedio que esconderse en el río, y casi a punto de morir abrasado por el agua ferviente, logró escapar herido. Capítulo 13. Herido, muerto de sed y agotado, el protagonista se dirigía hacia un lugar seguro. Cuando paró, delirando, un hombre se le acercó, gritando que era el final. Pero, como bien le explicó el protagonista, todavía no había llegado el final. La guerra volvía a acercarse. Capítulo 14. El protagonista nos cuenta cómo su hermano está viviendo la experiencia en Londres. Allí no se sabía aún con certeza lo que estaba sucediendo, solo había confusión. Los periódicos iban poco a poco anunciando lo que pasaba en la guerra. Cuando se enteraron de cómo eran las máquinas destructoras, la gente se estremeció. Los ejércitos se preparaban como nunca antes lo habían hecho. Sin embargo, parece que poco podían hacer para abatir a los marcianos. Llegó el día en que llegaron a la ciudad, lanzando una especie de gas pestilente que acababa con la vida de quien lo inhalaba. Capítulo 15. La situación cada vez se complicaba más. Los gigantes de hierro no cesaban en su afán por destruir a toda la oposición. El ejército hacía todo lo que podía, que no era mucho. Mientras tanto, el protagonista yacía en el suelo con el vicario, hasta que decidieron huir al ver a uno de los destructores acercarse. El cuarto cilindro marciano llegó a la Tierra. Los marcianos habían decidido lanzar una especie de tubos que contenían un humo negro. El humo se esparcía lentamente por todos los rincones, flotaba de manera densa, y acababa con cualquier ser viviente. Cuando no podían utilizar el rayo abrasador, utilizaban este humo, y vista la situación, las tropas decidieron no atacar más, y la gente huir. Capítulo 16. El protagonista nos cuenta cómo la gente huía del lugar y cómo su hermano también lo hizo para ponerse a salvo. Todo el mundo quería salir de Inglaterra cuanto antes, ya que la situación se estaba volviendo muy complicada. Los gigantes seguían con su labor, así que la escapada fue muy dificultosa debido a la gran cantidad de gente que pretendía irse de aquel lugar. Se veía a lo lejos el fuego destructor de las máquinas. Finalmente, el hermano del protagonista paró a descansar. Aunque era difícil descansar en esas circunstancias. Capítulo 17. Los cilindros marcianos iban llegando a la Tierra. Ya no eran 3, ni 4, sino 7 los cilindros que habían colisionado contra el paisaje. La gente huía en barco para ponerse a salvo de los invasores, ya que toda Londres había sido tomada por las criaturas. El hermano se embarcó en uno de ellos y vio de lejos como uno de los acorazados de guerra del ejército, el lanzatruenos, destruía varios armatostes gigantes.